En vivo. Ahora, Ana. Hola, buen día a todos. Nuevamente aquí en este ciclo de charlas sobre Hablemos de Demencia, nuestro último encuentro por ahora, por lo menos, transmitiendo a través del canal de la legislatura, de YouTube, en vivo, y después quedará grabado para todos los que quieran ver o recomendar este ciclo de encuentros. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar sobre las estrategias de cuidado de aquellas personas que cuidan a las personas que tienen una enfermedad. Para eso, nuevamente, sirvo de articuladora entre ALMA, esta asociación tan importante que acompaña a las familias y a los pacientes con algún tipo de demencia. Tenemos presente a la presidenta y a la vicepresidenta de la sociedad y al equipo de gerontología, donde están presentes la licenciada Fernández y el licenciado Juan, que después presentaré, que son especialistas en este tema. Para el primer tema la voy a dejar a Alma y a Marta dentro de Alma para que presente a la primera oradora. ¿Sí? ¿Marta? Ok. Muchísimas gracias, Ana. Buenos días a todos, buenos días a los posibles espectadores y a los que vean este video luego. Mi nombre es Marta, voluntaria de ALMA, la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes. Me acerqué a la asociación pidiendo ayuda y hoy en día me toca estar al frente de la comisión directiva. Voy a presentar hoy a una de mis compañeras, Adriana Tedesco. Ella es también voluntaria. En estos momentos se desempeña como secretaria de la comisión directiva y es familiar de una persona que vive con una enfermedad neurodegenerativa. Adriana, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por este espacio que nos dan a las voluntarias y a familiares de personas que viven con Alzheimer. Yo, como dijo Marta, soy voluntaria y en este momento estoy en el cargo de la secretaría en la comisión directiva. Pero hoy básicamente estoy aquí compartiendo este espacio con ustedes, porque sobre todo y en primer lugar soy hija de Olga, que en este momento está institucionalizada en una residencia hace 7 años, y que mañana voy a ver después de 7 meses sin poder verla. Así que tengo mucha expectativa por el momento que vamos a compartir juntas. Mi mamá empezó con olvidos que empezaron a llamarnos la atención en el 2006-2007 aproximadamente, muchos años, ¿sí? Así que tuve mucho tiempo hasta la fecha para transitar como familiar, como hija, la enfermedad de Alzheimer. Y lo que yo voy a hacer es compartir con todos ustedes y todas ustedes algunas sugerencias, recomendaciones, lo que a mí me pasó y lo que aprendí, sobre todo aquello que aprendí y que me sirvió en este largo proceso de acompañamiento, de cuidado, como hija de Olga. Hoy mi mamá seguramente mañana no me va a conocer, no va a saber quién soy, pero sí va a sentir el cariño y el afecto mío como hija, ¿sí? Así que bueno, les voy a compartir así muy sencillamente. Yo no soy profesional de la salud, yo vengo del ámbito educativo, transité muchos años en escuelas de la provincia de Buenos Aires, así que puedo hablar de la didáctica de las ciencias sociales, pero no soy profesional de la salud. A mí una cosa que yo aprendí en todos estos años, porque al principio me enojé mucho
con la enfermedad de mi mamá. Me enojé con sus olvidos, me enojé con sus cambios de conducta. Mi mamá transitó, empezó en un momento a ponerse muy agresiva. Es uno de los síntomas de la enfermedad, a tener cambios de conducta muy bruscos. Y yo me enojaba mucho, hasta que aprendí a que no tenía sentido enojarme, porque empecé a entender que mi mamá estaba transitando una enfermedad. Y entonces empecé a cambiar el enojo por la aceptación. Empezar a hacer un proceso de aceptación de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer, y yo creo que todas las enfermedades están de alguna manera estigmatizadas. La enfermedad tiene encima cierto estigma, ¿sí? Y yo fui entendiendo, después de tantos años, que la enfermedad es una realidad humana, que de alguna manera todos y todas vamos probablemente a pasar por la enfermedad. Y la pandemia nos está poniendo muy fuertemente eso sobre la mesa. Entonces, la aceptación de la enfermedad como realidad humana, como proceso humano, casi natural de alguna manera, fue lo que me empezó a bajar el enojo. Y necesité pedir ayuda. Yo creo que, y por eso la importancia de estas asociaciones de alma especialmente, y de estos espacios, porque los familiares necesitamos pedir ayuda, porque no sabemos qué le pasa a nuestro familiar, no entendemos por qué se olvida, no entendemos por qué nos llama cada 2 segundos. Mi mamá en un momento me llamaba y me llamaba y me llamaba, como si nunca me hubiera llamado por teléfono, y hacía 2 segundos que me había llamado, y yo no entendía, no sabía qué pasaba. Entonces, la información, pedir ayuda, la pregunta al profesional, preguntar y volver a preguntar, porque tenemos derecho a no saber, el familiar tiene derecho a no saber y a no entender qué está pasando. Entonces, el derecho a la pregunta y también el derecho a pedirle al profesional que está atendiendo una respuesta clara, una respuesta contundente dentro del proceso para diagnosticar la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas, como estaba diciendo recién, alteran la conducta de nuestro familiar. Por eso, en algún momento esto impacta en el vínculo de hija, de hijo, de esposa, de esposo, de hermano, de hermana, de amigo, de amiga. Hay un impacto en el vínculo porque hay un cambio en las conductas que a veces son muy repentinos. Entonces esto pone generalmente muchas dificultades, se obstaculiza muchas situaciones familiares, se pone en evidencia y sobre la mesa la historia familiar, la historia vincular de la familia, sin duda. Y entonces aparece el tema de, bueno, si vos te ocupás, si yo no, si... Todo esto aparece, son enfermedades crónicas, largas, y en un momento uno tiene esta idea de que todo lo que viene no va a ser mejor, porque la enfermedad avanza. Entonces, lo que viene no parecería mejor, al contrario. Entonces, la necesidad de la corresponsabilidad. Yo tengo un lema, tuve un lema mucho tiempo y cada vez más, sobre todo las mujeres, que estamos muy especialmente habilitadas, legitimadas y con mandatos muy fuertes de cuidado, empezar a cambiar de la autoexigencia y al autocuidado. Y también aceptar que yo no puedo todo. Si yo tengo un hermano, una hermana, el familiar que sea, el entorno que sea, yo tengo que pedir ayuda también a ese familiar. Y tengo que poner sobre la mesa lo que me pasa. Tengo que poder decir en algún momento, che, con esto yo no puedo. Así, ¿no? Porque uno habla con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su esposa. Yo con esto no puedo.
¿cómo hacemos juntos y juntas con esto? Y a veces lo que sucede es que el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, no empatiza por un montón de situaciones, no importa cuáles, no empatiza, no solidariza. Y entonces yo me enojo con esa situación, se me van las energías en esa situación, y a lo mejor tengo una amiga que sí empatiza. Entonces es con la amiga con la que yo inicio un camino para pedir ayuda. Aceptar que el otro, la otra, no puede, aunque sea familiar y tenga la misma responsabilidad que tengo yo, como hermano, como hermana, como hijo, es también un camino yo me tengo que cuidar, tengo que cambiar. La idea de la autoexigencia, muy fuerte, insisto, en las mujeres, la autoexigencia, yo puedo todo, por el autocuidado y la posibilidad de quienes de mi entorno empatizan con esta situación. Porque a veces lo que termina pasando es que tengo la ilusión ilusoria de que sí, es mi hermano o es mi hermana que tiene que, pero resulta que mi hermano y mi hermana nada. Y entonces busco por otro lado y cuido energía, ¿no? Estas enfermedades se llevan mucha energía, mucha energía. Entonces, hay que aprender como familiar cuidador, cuidadora, en todo este proceso del acompañamiento, a cuidar las energías, porque en la medida en que yo cuido mi energía, voy a poder acompañar a mi familiar, a mi ser querido, a mi mamá en este caso, en su proceso de enfermedad. ¿Sí? Poner en palabras lo que me pasa, hablar de lo que me pasa, hablar de la enfermedad, ¿no? Porque eso libera y saca estigma, ¿no? Saca estigma, hablar de que mi mamá se puso muy agresiva, yo tengo en mi memoria episodios muy difíciles con mi mamá. Bueno, eso hay que ponerlo en palabras porque hay una carga de emocionalidad muy fuerte, ¿sí? Preservar la vida propia, también un desafío para las mujeres, ¿no? Yo hice asesoramiento personalizado en Alma, llegan muchas familias, muchos familiares, muchas esposas, esposos, hijas, hijos, con una angustia y una situación, entonces, poder decirle, vos tenés derecho a pesar del dolor de la enfermedad, tenés derecho al placer, a la distracción, a la vida propia, ¿no? A poder decir, bueno, yo necesito un espacio que me dé aire, ¿no? Nosotros en Alma, cuando planteamos los talleres de estimulación cognitiva, también pensamos en el aire que le damos al familiar, ¿no? Para que haga lo que quiera, para que se vaya, para que vaya al cine, no importa qué, bueno, ahora en pandemia no va a ir al cine, pero bueno, no importa, para que busque su placer, el espacio propio, la vida propia no puede, por lo menos quizás durante un breve tiempo, pero no puede ser la conducta durante mucho tiempo, porque eso daña mucho a la subjetividad de cualquier persona, ¿cierto? Entonces, esto hay que cuidarlo muy fuerte. En fin, estas son las cosas que yo puedo compartir. A mí me pasó que yo fui docente toda mi vida, así que yo, en el proceso más difícil de mi mamá, yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días. Y yo ahora muchas veces pienso, ¿por qué yo no tomé más licencias para acompañar a mi mamá? Porque también sobre todo cuando en la situación de trabajo hay que hablar y contar que estamos atravesando una situación muy difícil. La demencia
la demencia tiene un estigma, la enfermedad está estigmatizada en nuestra sociedad, ¿no? La enfermedad como realidad humana. La demencia tiene un estigma aún mayor. Y yo hoy me pregunto, y por eso lo comparto, porque seguramente yo podría haber acompañado más a mi mamá, podría haber padecido menos estrés, si quizás hubiera planteado a mis superiores la situación por la que yo estaba atravesando, ¿no? Contarla, decirla, sin vergüenza, para que pudieran entender y a lo mejor tener más tiempo para resolver trámites. Yo sé que el lunes pasado estuvo Agustina, que realmente es un encanto y plantea todo este tema del CUD, porque hay que sumar los trámites, todo ese tiempo, y a veces cuando trabajamos eso se hace muy difícil de equilibrar, ¿no? Y eso produce muchísimo estrés. Bueno, sentarme y hablar con mi jefe, con mi jefa, con mi empleador y contarle lo que me está pasando, y también hacer uso de aquellos derechos que yo como trabajador, como trabajadora, los que sean, de acuerdo al ámbito laboral, para hacer uso de eso. Yo no lo hice, y hoy muchas veces, por eso lo comparto, ¿no? Porque es parte de yo puedo todo, yo puedo el laburo, yo puedo cuidar a mi mamá, y a veces no podemos todo, ¿no? Entonces, esto nuevamente de pasar de la autoexigencia al autocuidado. Y bueno, la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer comparte todas estas cosas. A mí me parece importantísimo estos espacios en los que las asociaciones podemos tomar contacto con el Hospital Ramos Mejía, que son espacios públicos, con la diputada, porque es fundamental el trabajo conjunto del Estado con las asociaciones, porque el cuidado también es política pública. Y ALMA, en ese sentido, nosotras como asociación compartimos esto, ¿no? El cuidado de los adultos mayores. Hoy esto se ha puesto muy sobre la mesa, está absolutamente puesto así, claramente, muchas veces cruelmente, ¿no? La situación de muchos adultos y adultas mayores, el cuidado de sus hijos, hijas, todo lo que la pandemia ha puesto. Bueno, la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer tiene también la misión de decir, hablar de todo esto para tomar conciencia de la necesidad de políticas públicas, ¿no? Porque esto es fundamental, teniendo presente la expectativa de vida que va creciendo y bueno, los números que tenemos en cuanto a las personas que desarrollan las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? La toma de decisiones para mi familia, mis hermanos, para mí, fue traumática la decisión de la institucionalización. Fue traumática. Para nosotros era pensar en llevarla, solo el hecho de llevarla a una institución realmente fue un proceso muy traumático. Yo no encuentro otra palabra, fue traumático. Pero yo hoy tengo que decir, a 7 años de aquella decisión, que también fue liberador. Y me parece que también, por lo menos en mi experiencia, yo también quiero compartir que es necesario correr el estigma de esta decisión de que yo ya no puedo. Y entonces hay una institución mejor preparada que sí va a poder. Me parece que esto también hay que empezar a poder decirlo, a correr el estigma al geriátrico. Yo no hablo de geriátrico porque es un término que suele tener mucha connotación negativa. Yo hablo de una residencia, de un hogar,
donde mi mamá está cuidada, está atendida, y a partir de ese momento yo recuperé vida propia, no tengo dudas de eso, y no me da vergüenza decir que yo también sentí una liberación en este sentido, ¿sí? Entonces, también tenemos que acompañar estos procesos, que vuelvo a repetir, en el momento y en todo el proceso con mis hermanos, somos 3, nos tuvimos que esperar, ¿no? Esperar al otro, porque la decisión del otro, ahí sí, ¿no? Es esperar, y yo tenía la decisión tomada adentro, pero mi hermano no, esperar el proceso de cada uno hasta que pudimos juntos y juntas, porque somos 2 mujeres y un varón. Pero aquí también hay un rol del Estado en el acompañamiento y, por supuesto, en la supervisión. Esto también lo ha puesto muy sobre la mesa la pandemia. Pero yo tengo que decir esto, sin vergüenza, que yo también me liberé, recuperé vida propia, y de alguna manera alguien se ocupaba de mi mamá en lo más difícil de la enfermedad, y yo cuando iba a verla, la disfrutaba. Yo empecé a disfrutar a mi mamá, aunque no me conociera, ¿eh? Yo he sido la prima, la hermana, no, o sea, yo la disfrutaba, porque de alguna manera la carga familiar, la carga de familiar estaba delegada, ¿no? Entonces, yo lo comparto así. Hace 7 años atrás me hubieran escuchado llorar, yo no hubiera podido hablar de esto, seguramente no hubiera podido hablar, pero hoy sí puedo hablar, y puedo decir que también hay que ir haciendo un trabajo con familiares, porque a lo mejor esta decisión va a llegar, no sabemos, por supuesto que no estamos diciendo que siempre tenga que ser así, pero quizás va a llegar, ¿no? Entonces, también bajar la culpa, ¿no? La culpa es una emoción que es muy nociva, y que en este tipo de procesos está muy presente. Perdón la insistencia en relación a las mujeres, soy feminista, entonces la culpa, que es una emoción muy fuerte en la subjetividad femenina, también hay que hacer un trabajo en este sentido, y sacarse la culpa de haberse liberado por delegar en otros y en otras el cuidado, y disfrutar a mi mamá, a Olga, desde otro lugar, desde otro lugar de mayor afecto, justamente de mayor afecto, ¿no? Bueno, esto es lo que yo puedo compartir como hija. Tengo mucha expectativa de lo que va a pasar mañana, que nos vamos a ver después de 7 meses, por supuesto con un dispositivo. Yo no voy a poder abrazar a mi mamá, no sé qué va a resultar, y bueno, lo mejor para ella, ¿no? Lo mejor para ella. Así que, bueno, también me resulta significativo que 24 horas antes de este encuentro, mi mamá cumple en abril 90 años, yo pueda compartir esta experiencia de hija, y espero que pueda servir a otros y a otras. Para eso estamos en la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer, para empatizar y para decir, mira, ¿sabes? Yo me puedo poner en tus zapatos, puedo llorar con vos, y puedo decirte también que en algún momento tenés derecho a liberarte y a hacer tu vida propia, también hay derecho a eso. Entonces, nosotras, mis compañeras, invitamos y agradecemos estos espacios, en un trabajo en conjunto con el Estado, con el Hospital Público de la Ciudad Autónoma, con la legislatura, porque es en red, asociaciones, Estado, profesionales, que vamos a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con Alzheimer. Así que, bueno, gracias por la escucha. Espero haber podido
compartir, no me emocioné, así que eso quiere decir que puedo, que he hecho un proceso de mucha resiliencia, y bueno, lo que me cabe con Marta y con Nora es poner esto al servicio. Así que gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Adriana. Hola, ¿se cortó o no? Adriana, muchas gracias. La verdad que muy claro todo lo que transmitiste. Ahora le doy la palabra a la licenciada Teresa Fernández, que es licenciada y profesora de psicología, la coordinadora del curso Cuidar y Saber Cuidarse, de la unidad de área programática en el Ramos Mejía. Es integrante del grupo de gerontología y especialista en gerontología comunitaria e institucional. Ella nos va a transmitir y nos va a hablar sobre sobrecarga del cuidador. Teresa, te paso la palabra. ¿Qué tal? Buenos días para todos, buenos días para todas. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación, Ana. La verdad que cuando nos transmitiste esta idea fue una propuesta sumamente interesante. Desde el equipo valoramos un montón haber participado de estos encuentros y también muy contentos y agradecidos de compartir este espacio con la Asociación ALMA y poder escuchar las experiencias de ellos de tantos años de trabajo. Bueno, espérenme, a ver. Yo me voy a referir a las consecuencias en la salud del cuidador de la tarea de cuidar. Muchas cuestiones de las que voy a puntualizar o que había pensado para comentar y compartir con ustedes, las ha puesto en palabras de la mejor forma que podía hacer Adriana. ¿Sí? Específicamente, yo en un primer lugar voy a hacer mención a los factores más conocidos respecto a la sobrecarga del cuidador. En un segundo lugar voy a explicar algunas cuestiones del síndrome de burnout, que suele ser traducido del inglés como el estar quemado. Esto es una problemática de salud muy pertinente dentro de lo que le pasa a los cuidadores. Y voy a finalmente puntualizar algunas acciones preventivas para el cuidado de la salud del cuidador, que es a quien está dirigido este encuentro principalmente. En primer lugar, si tenemos que caracterizar la situación, voy a retomar algunas de las cuestiones que mencionó Adriana, ¿sí? Cuando nos encontramos con la ocupación de tener que cuidar a una persona con la enfermedad de Alzheimer, alguien, principalmente del grupo familiar, lo que suele ocurrir, tiene que asumir este rol, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, esto no es producto de una situación deliberada en donde alguien puede tomar esta decisión, sino que son las mismas circunstancias que se empiezan a presentar cotidianamente las que hacen que alguien, ¿sí?, empiece a asumir estas funciones, ¿sí? A la par que empieza a asumir estas funciones, esto se acompaña de una renuncia de ciertos aspectos de su vida personal, ¿sí? Tanto en cuestiones de cuidado de sí mismo, como decía Adriana, como en muchos casos en tener que dejar de trabajar, ¿sí?, en algunas situaciones, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que ese cuidador va a invertir tiempo, va a invertir recursos, en algunas ocasiones hay falta o ausencia de las redes de apoyo social, que de esto estuvo trabajando Romina Larramendi en el encuentro pasado. Se suelen dar situaciones de conflictos, ¿no?, frente a las expectativas y los valores propios de quién es el cuidador principal y el resto del grupo familiar. Este cuidador, como decía Adriana, tiene toda una historia vincular, toda una historia de vida con esa persona que cuida, y esto va a hacer que perciba de un modo en particular las necesidades de la persona enferma,
¿sí? Ya dijimos que esto va a traer, digamos, el costo que tienen las tareas de cuidado, y el hecho a veces de no trabajar va a traer dificultades económicas, y un aspecto importante que ya mencionó Adriana es este sentimiento de culpa, que es una sensación muy frecuente en los cuidadores cuando se enojan, se cansan o sienten que algo no lo están haciendo bien. Por eso me parecía interesante esta frase que tomo de un autor que se llama Olavarría, de hace bastantes años, del año 1995, que habla de el cuidador descuidado. ¿Sí? Y toma esta idea del descuido en el doble sentido que le podemos dar, las dos acepciones que le podemos dar a este término. ¿Sí? Tanto un cuidador que en esta renuncia a aspectos de su vida personal, deja de cuidar de sí, ¿sí? A la vez que es un cuidador que a veces no es cuidado por el resto de los integrantes que tienen que ver en esa situación. Que como dijo Adriana, hablamos de el resto del grupo familiar y también, digamos, hacen parte de este cuidado del cuidador los equipos de salud y las instituciones que tienen incumbencia, en este caso en esta temática en particular. Toda esta situación va a tener consecuencias psicológicas, consecuencias físicas, consecuencias financieras y consecuencias sociales en la salud del cuidador. Habitualmente hablamos de sobrecarga del cuidador. Y la sobrecarga del cuidador se compone de dos factores, ¿sí? Un componente objetivo y un componente subjetivo, ¿sí? Respecto del componente objetivo, está ligado a las condiciones de paciente y el tipo de cuidados que requiere, ¿sí? Las cosas se ponen mucho más complicadas a medida que la demencia avanza. Como decía Adriana, digamos, cuando hay trastornos conductuales que empiezan a presentarse, del tipo de conductas negativistas, agresividad, alucinaciones, delirios, cuando nos encontramos con que la persona sufre también de incontinencia o presenta úlceras, digamos, todo eso hace a condiciones de la situación que van generando sobrecargas por el tipo de cuidados que implican. Y también el contar o no y la calidad de los recursos humanos y materiales con los que contamos para llevar adelante las tareas de cuidado. ¿Sí? Por otra parte, también se pone en juego cuál es la situación del cuidador en cuanto a su salud, la edad, si es el único cuidador o cuenta con otras personas, si convive con la persona enferma las 24 horas del día, digamos, bueno, son como una combinación de factores que todo eso está considerado dentro de los aspectos objetivos, ¿sí? de la situación. Pero hay un componente de la sobrecarga que se denomina subjetivo, ¿sí? Y que sabemos que pesa mucho en este sentimiento de sobrecarga, que está ligado a la percepción de la situación, a cómo este cuidador genera cierta respuesta emocional frente a las dificultades y las recompensas que va viviendo a diario en el desarrollo de su tarea. ¿Sí? Este es el aspecto más singular de las tareas de cuidado, y cada cuidador lo vive de una forma diferente, y es necesario que esto lo pueda poner en palabras, y hay muchas estrategias que se pueden aprender para poder pensar de otra forma estas situaciones adversas con las que nos vamos encontrando habitualmente a lo largo de la tarea. ¿Sí? Sabemos que, digamos, como decía Adriana, digamos, esta es una enfermedad deteriorante que cada día nos va a ir presentando más dificultades. ¿Sí? Bueno, esa sobrecarga del cuidador puede llevarnos, cuando, digamos, se sostiene a lo largo del tiempo, a desarrollar el síndrome de burnout, ¿sí? Este es un problema de salud que ocurre en los trabajadores de servicios humanos. ¿Por qué? Porque es un tipo de tareas en donde uno trabaja en la ayuda
con otra persona. Y esa interacción recurrente puede llevar a un desgaste emocional. Por eso yo anotaba esto, que el síndrome de agotamiento, ¿sí?, que así también se denomina al síndrome de burnout, es el último paso de una progresión de múltiples intentos fracasados de manejar y disminuir una variedad de situaciones negativas. Es decir, a esto no tenemos que llegar. Si nos fijamos en la literatura, hay varias definiciones de burnout. A mí me interesaban estas dos, ¿sí? Que es un estado de agotamiento físico, emocional y mental, causado por estar implicada durante largos periodos de tiempo en situaciones que nos afectan emocionalmente, ¿sí? Estamos cuidando a una persona que es un ser querido y en la que vamos viendo cómo va ocurriendo ese deterioro. Esto de por sí tiene un impacto muy fuerte, más todos los aspectos de sobrecarga que estuvimos mencionando con anterioridad, ¿sí? Otra definición que me parecía interesante para compartir es esta, que lo define como un síndrome tridimensional caracterizado por el agotamiento emocional que mencionábamos, por la despersonalización y por la reducida realización personal. El cuidador se encuentra con situaciones que no están bajo su control, se encuentra con actividades que se vuelven monótonas, que se vuelven rutinarias, y esto en muchos casos lo que genera es un autoconcepto negativo, ¿sí? Entonces va provocando una sensación de fracaso personal, ¿sí? Cuando, digamos, no puede, antes de llegar a esto, estar acompañado y poder entender por qué pasa lo que pasa y poder desarrollar ciertas estrategias para evitarlo. ¿Por qué, digamos, tenemos la posibilidad de llegar a desarrollar esta problemática de salud? ¿Sí? Porque los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación. Nosotros, todos los seres vivos, contamos con la posibilidad de realizar cambios físicos y cambios conductuales que nos permitan adaptarnos al medio en pos de continuar con nuestra vida, ¿sí? Ahora, cuando nos manejamos con eventos para los que nosotros ya tenemos formuladas ciertas respuestas, digamos, ponemos en práctica esas respuestas, disminuimos la carga que nos genera ese evento aversivo y podemos continuar con nuestras tareas cotidianas. Pero cuando nos encontramos con otro tipo de eventos para los que no tenemos una respuesta elaborada, lo que tenemos que llevar adelante es generar ciertas nuevas estrategias a través de nuestros mecanismos de afrontamiento, ¿sí? Mecanismo de afrontamiento es una categoría que usamos en psicología que refiere a esfuerzos conductuales y cognitivos que hacemos para cambiar ciertas situaciones que nos resultan aversivas, ¿sí? Estos mecanismos de afrontamiento nos pueden permitir resolver el problema, o en los casos en donde el problema no tiene una solución, ¿sí? Para volver a la situación anterior, lo que se puede trabajar es sobre las creencias y sobre las emociones que nos generan esas situaciones aversivas. En líneas generales, desde los grupos de apoyo de psicología para familiares de personas con enfermedad de Alzheimer o con otro tipo de demencias, esto se suele trabajar mucho y poder entrenar y transmitir ciertas habilidades sociales para afrontar esas situaciones y que no se vuelvan, digamos, predictoras de este estrés crónico que puede dar lugar al burnout. Por supuesto que estos mecanismos internos importantísimos también entran en interrelación con los recursos materiales y humanos, en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas de alguien que tiene burnout? Digamos,
Pueden ser estas o pueden ser otras, digamos, se trata de un síndrome, ¿sí? Entonces va a tener un conjunto de síntomas en los cuales se expresa, ¿sí? Principalmente se encuentran actitudes y sentimientos negativos hacia la persona que se cuida, y esto es vivido con mucha culpa por el cuidador, irritabilidad, desmotivación y agobio por esta sensación de pérdida de realización personal que mencionábamos antes. Según el tipo de personalidad, puede desarrollar patologías como depresión, puede pasar periodos de angustia, ansiedad y trastornos psicosomáticos, ¿sí? Esto se ve frecuentemente. La despersonalización, que refiere a esta sensación de parece que uno estuviera enajenado y que dejara de ver al otro como una persona con ciertas necesidades, ¿sí? Y comportamientos estereotipados. A veces, producto de esta enfermedad, quien la padece termina realizando conductas que ya quizás no le dan resultado, pero está desbordado por la situación y le cuesta poder pensar la resolución desde otro lugar, ¿sí? Y también se suele dar aislamiento y problemas vinculares. Pueden ser intra o extrafamiliares. Ahora, lo que me interesa es que se pueda entender esto, que el burnout es un problema de salud que no comienza repentinamente, que cada uno de estos malestares que hemos nombrado se presentan de forma leve y que van a avanzar hasta que llegamos a este síndrome de agotamiento. Por eso la clave es esta, es la repetición y el sostenimiento en el tiempo de estos factores estresantes, lo que va a generar este cuadro crónico que después es bastante más complicado de revertir. Por eso a mí algo que me interesa transmitir es que frente a estos primeros malestares es importante prestarles atención y no creer que las cosas de a poco se van a ir acomodando, porque en realidad suele pasar lo contrario. Estos malestares se acentúan, la situación de cuidado suele ser cada vez más compleja y ahí es en donde entramos en la cronicidad de estos factores estresantes. Una idea más que me interesa transmitir respecto al síndrome de burnout, específicamente este componente de despersonalización que decía recién, ¿sí? El deterioro en la salud del cuidador va a tener repercusiones en el cuidado que brinda, ¿sí? Cuando el cuidador deja de percibir sus propias necesidades en salud, tampoco puede percibir las necesidades de la persona a la que ayuda. Entonces, en estos casos, se corre el riesgo de terminar en situaciones que podrían ser de maltrato, ya sea por acción de alguna conducta violenta o por omisión de algún tipo de cuidados que el otro necesita y el cuidador, por su situación de agotamiento, no está pudiendo llevar adelante. ¿Sí? Para nosotros como equipo gerontológico y en líneas generales para quienes se dedican a geriatría y a gerontología, una figura muy relevante y a la que cuidamos mucho es justamente al cuidador. Necesitamos al cuidador sano, al cuidador fuerte, para que pueda llevar adelante esa función tan compleja, ¿sí? Así que es siempre una prioridad dentro de cuando pensamos una problemática en salud, como este caso de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, y para finalizar, yo quería compartir algunas estrategias para evitar toda esta caracterización que hacía recién de las consecuencias en la salud del cuidador. Varias de ellas las ha puesto en palabras Adriana en su presentación anterior. En primer lugar, es pedir ayuda, como ella decía, tanto para el desempeño de la tarea de cuidar, como frente a la presencia de estos primeros signos de agotamiento. Es importante compartir las tareas, poder delegar tareas, si hay posibilidades de que sean en apoyos informales, como decía Adriana, puede ser, también poder pensar la posibilidad de algún personal contratado,
usar centros de día, si se cuenta con alguno de estos dispositivos, o cualquier otro tipo de dispositivos que hacen parte al abordaje de esta problemática de salud, ¿sí? Respecto a los signos de agotamiento, es importante hacer una consulta, plantear lo que a uno le está pasando, y también es muy valioso los grupos de autoayuda, en donde hay otros que comprenden lo que nos está pasando, que pueden empatizar con esto que nos está pasando, y nos pueden contener y también dar un montón de ideas para poder solucionar los problemas que nos vamos encontrando cotidianamente. Otro aspecto muy importante es el cuidado de sí mismo. No olvidarse de sí, el cuidador, poder mantener sus tiempos de descanso, poder mantener una alimentación adecuada, poder realizar actividad física, poder contar con ciertas técnicas que le permitan relajarse. Esto se sabe que da muy buenos resultados. A veces simplemente cuando uno está en una situación que lo desborda, poder salir un momento de esa situación, poder salir de esa escena, respirar y después volver a entrar, eso ya hace que uno pueda pararse de otro lugar para pensar lo que está pasando. Y principalmente aprender a decir que no. Y esto también es una cuestión que se aprende, que tiene que ver con ciertas técnicas, con ciertas formas en las que uno puede comunicar aquello que le pasa para realmente poder encontrar aliados y que no terminen en una situación conflictiva con aquellos otros a los que uno les transmite, ¿no? Poder poner un límite con aquello que uno no puede o aquello que uno no quiere hacer dentro de las tareas de cuidado con las que se encuentra habitualmente. Por otra parte, es muy importante mantener la vida social, ¿sí? Que tenga el cuidador, que conserve sus vínculos afectivos, ¿sí? Que realice actividades de esparcimiento y que pueda hablar de lo que le pasa, ¿sí? Es normal tener miedos, es normal sentirse frustrado, es normal ciertos resentimientos. Adriana comenzó su presentación hablando de sus enojos. Esto es normal y es válido, y de la mejor forma que podemos abordar estas situaciones es hablándolas y no callándolas. Y finalmente, también hay un modo particular de ir llevando adelante las tareas de cuidado, ¿sí? En primer lugar, es muy importante contar con información, ¿sí? Conocer aspectos teóricos y prácticos de cómo es la enfermedad de la persona que estamos acompañando y cuáles son las prácticas de cuidado que dan mejores resultados para llevar esa tarea adelante. También es muy importante poder planificar las actividades, ¿sí? Y dentro de esa planificación establecer prioridades. Todo a veces no se puede, digamos, irrumpen situaciones del orden de lo inesperado y generalmente la falta de tiempo genera una situación de agobio que suele ser un factor estresor para el desarrollo de sobrecarga. Ponerse objetivos pequeños, objetivos a corto y mediano plazo, ¿sí? Y valorar aspectos positivos. Una cosa va junto con la otra. Y me parecía muy interesante esto que planteaban de no sentirse omnipotente, digamos, poder pensar objetivos concretos y realistas, diríamos. No creer que está en uno las posibilidades de poder solucionar una situación tan compleja como esta, ni tampoco pensar que esta situación digamos, en algún momento va a revertir, sino poder ir, en la medida que tenemos información de cómo es la evolución de esta enfermedad, ir pensando situaciones y objetivos concretos para cada una de las etapas del deterioro con el que nos vamos enfrentando. Y un aspecto muy importante es siempre promover la independencia de la persona enferma. En primer lugar, para que pueda seguir llevando adelante aquello que todavía puede hacer, y en segundo lugar, porque es una forma de no sobrecargarnos, ¿sí? Seguramente va a llegar algún momento en el que quizás alguna de esas tareas no las pueda hacer,
Entonces, ahora quizás lo hace de un modo particular o quizás lo hace de una forma más lenta, pero puede llevarlas adelante. Y es importante esto respetarlo y valorarlo. Bueno, espero que esté clara la propuesta de prevención y de lo importante que es evitar llegar a ese sentimiento de sobrecarga que es tan predictor de la posibilidad del desarrollo del síndrome de burnout. Muchas gracias. Gracias, Teresa, muy claro. Muchas gracias por tu exposición. Ahora vamos a escuchar al licenciado Juan Osuna, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, participante del grupo de gerontología y docente en el curso de Cuidar y Saber Cuidarse. Juan, te dejo la palabra. ¿Qué tal? Gracias, Ana, por la invitación y bueno, gracias a Alma también por compartir esta charla. Yo acá quería empezar con esta imagen porque me parecía bastante simbólica con respecto a lo que estamos hablando, que es simplemente un árbol que cae y otro árbol que lo sostiene, ¿sí? Como justamente enfocarnos en la sobrecarga del cuidador y la función del cuidador, y cómo podemos cuidar al cuidador. Me parece que hay como dos grandes estrategias, que es una, por un lado, disminuir esa carga, y por otro lado, fortalecer a la persona que está cuidando. Digamos, y lo primero también que quería por ahí marcar es, ya que el sistema siempre nos va fragmentando en disciplinas y demás, que el cuerpo y la mente se influencian todo el tiempo, ¿no? O sea, es una enfermedad que por ahí va directo a las emociones, a la depresión, pero que eso tiene una traducción en el cuerpo directa, ¿sí? Muchos cuidadores pasan a una etapa de abandono de su propia salud, de su propio cuerpo, pero que también es esto de que se influencien todo el tiempo es una posibilidad para descomprimir. A lo que voy es que a través de nuestro propio cuerpo, a través de la actividad física, nosotros podemos ayudar a descomprimir esta situación, a tener un poco de aire, como decía Teresa, a buscar, digamos, un canal por donde liberar un poco toda esta carga, y tratar de no llegar, digamos, al síndrome de burnout. En principio, entonces, por ahí, las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones que son para la comunidad en general, pero que sobre todo para personas que están en una situación de cuidar a una persona con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En principio, una rutina diaria de ejercicios, ¿sí? Es lo que se recomienda, ¿no? Una rutina de movilizaciones articulares y de fortalecimiento muscular, sea cual sea, digo, no hay una técnica, no es que uno tenga que hacer yoga o tai chi o alguna en especial, pero sí está bueno que sobre todo le dediquemos un espacio a nuestro propio cuerpo. Yo siempre digo, bueno, que está bueno a la mañana tomarse una media hora para pararse frente al espejo o donde sea, y empezar a movilizar las articulaciones, o hacer yoga, o hacerse una propia rutina de lo que a uno le guste hacer, pero sí, sobre todo, dedicarle ese tiempo al propio cuerpo. Eso por un lado. Por otro lado, se recomienda realizar una actividad aeróbica. Una actividad aeróbica, ejemplos de actividades aeróbicas, el más común es caminar, y creo que es lo más accesible y lo que más beneficios trae. Y sobre todo porque también la actividad física aeróbica produce la liberación de endorfinas, que irían en contra, digamos, de lo que es la depresión, ¿no? La liberación de endorfinas da una sensación de bienestar, de buen humor.
Nos despeja, digamos, nos despeja en esta situación de sobrecarga. Me parece que es muy importante. Sea esa o sea andar en bicicleta, ir a nadar, siempre está bueno que sea algo que nos guste, digamos. Y sobre todo me parece que más allá de las recomendaciones generales de la actividad física por nosotros mismos, en este tipo de patologías, creo que las más importantes son las actividades avanzadas de la vida diaria, como decía Tere también hace un ratito, que tiene que ver con las actividades sociales, las actividades culturales, encontrarnos con otras personas, ¿sí? Salir hasta artísticas también, ¿no? Como poder expresarnos, poder encontrar lugares donde compartir con otras personas otras cuestiones también, como salirnos un poco de la situación de estar en la casa cuidando a nuestro familiar con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y también los espacios que tienen que ver con encontrarse con pares, ¿sí? Con otras personas que estén en la misma situación, ayuda muchísimo para no aislarse, para no sentirse solo. Pero bueno, y también para darle un canal a todo lo que uno está atravesando con este tipo de enfermedades, que como ya vimos se juega mucho de lo personal también. Nosotros en el curso, en el hospital, trabajamos con cuidadores que deciden ser cuidadores, y me parece que es una diferencia muy importante, que en este caso uno no elige trabajar en estas tareas, simplemente le sucede, y entonces de repente se encuentra con un montón de inconvenientes que no eligió, y que encima van a ir progresando y van a ser cada vez, van a requerir más de nuestra energía. Entonces me parece que está bueno que pensemos siempre en la salud del cuidador, que nos enfoquemos en cómo hacer que el cuidador no pase a ser un paciente, cómo hacer para poder mantenernos saludables, ¿no? Porque aparte de todas las cuestiones más psicológicas, emocionales, también hay que poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo dependiendo el estadio, digamos, en el que se encuentre la enfermedad, pero muchas veces también necesitamos poner el cuerpo o sea, directamente, hacer pasajes, movilizaciones, tener que cambiar a la persona, tener que pasarla de la cama a una silla o en el baño, bañarla. Y es muy común en los cuidadores todas las patologías traumatológicas, digamos, desde lumbalgias, cervicalgias, contracturas, de todo tipo, y que también hace que ese mismo cuidador después, si no se cuida, pronto ya no pueda seguir cuidando a la persona que cuida. Me parece que es importante poner el foco también, como decía Tere también recién, todo lo que nosotros dediquemos para nosotros mismos se va a traducir en un mejor cuidado a nuestro ser querido, digamos, ¿no? Como que muchas veces está esto, creo, de la culpa, de decir, bueno, pero yo no voy a ir ahora en esta situación a cantar a un coro del barrio, porque uno piensa que no sé, como que no tiene esa posibilidad en ese momento, que tiene que estar al lado de la persona cuidada, y sin embargo, eso, aunque parezca que no, después puede ser muy positivo a la hora del cuidado. Necesitamos, creo que las personas que cuidan a una persona con Alzheimer, de la mejor manera, de todas las maneras posibles, descomprimir la situación. Sobre todo cuando no hay otros familiares que puedan colaborar, y cuando recae solo sobre una persona, y al hacer una enfermedad tan larga, muchas veces de muchos años, necesitamos como ir haciendo este tipo de estrategias y respetar los espacios que son para nosotros mismos, ¿sí? Y más allá de que nos viene bien para nuestra salud, digamos, ¿no? Esto es directo, va directamente
al cuidado, digamos. Se traduce en un mejor cuidado. Y también para despejarnos, para poder pensar más claramente, para poder tomar una distancia, digamos. Es importante aislarnos en el sentido, a mí me toca hablar de actividad física, pero es literal, digamos, ¿no? Salir a un parque a caminar nos despeja la mente, va en contra de este abandono que sucede muchas veces en el cuidador y en favor de su salud. Después hay cuestiones, o sea, la idea siempre es como ser más consciente de nuestro propio cuerpo, en el sentido de, a la hora de poner el cuerpo, buscar siempre en la casa las condiciones adecuadas para ejercer el cuidado, digamos, ¿no? Ver cómo están, no sé, me viene el ejemplo, por ejemplo, que una cama sea muy alta o muy baja, como adecuar arquitectónicamente el lugar en donde se cuida a la persona, de facilitar que todo esté a nuestro favor, en el sentido de no tener que hacer un esfuerzo cada vez que tenemos que ayudar a una persona a pasar de la cama a la silla, o de la silla a la bañadera. Entonces, empezar a adecuar el hogar, digamos, o el lugar en donde está, para que sea más fácil para el cuidador y para que ergonómicamente se adecue a nuestro cuerpo, ¿sí? Desde eso, de levantar una cama, de bajarla, de ver desde dónde hago la fuerza. Todo el trabajo que nosotros hagamos con nuestro propio cuerpo va a ir aumentando la conciencia de decir, bueno, esto me está haciendo mal. Lo que pasa muchas veces con una persona que hace mucho que está cuidando es que deja de tener esa conciencia y recién se da cuenta cuando ya tiene una hernia de disco, ¿no? Que es como una de las enfermedades más comunes en los cuidadores, sobre todo los que tienen que hacer ese tipo de pasajes, de movilizaciones, de cuidados, es esa, ¿no? La patología de columna, y que bueno, que todo lo que sea hacer actividad con nuestro propio cuerpo, tratar de concientizar, va a venir bien, porque nos va a encender las alarmas antes de que ya sea tarde, digamos. A mí me parecía que cada uno por ahí, es importante que cada uno elija qué hacer, porque también hay una serie de recomendaciones generales desde la Organización Mundial de la Salud, pero que me parece que tiene que ver con lo que le guste a cada persona, digamos, ¿no? Para mí es lo mismo, por ahí una persona le gusta hacer algún deporte, o le gusta, no sé, actuar, cantar, cualquier actividad que sea hasta cultural, artística, va a venir bien, y me parece que hay que poner el foco sobre todo en ese tipo de actividades, porque nos sacan un poco de la rutina diaria de convivir todo el tiempo cuidando a la otra persona. Bueno, no sé, yo por ahí cerraría acá el tema de la actividad física. Me gustaría por ahí más abrir no sé si hay preguntas con respecto a eso o no, pero como que no quería dar todo el protocolo de actividades físicas posibles para hacer, porque me parece que por ahí es un poco desviar la charla, ¿no? Me quedó como para preguntarle a Adriana si es que ella, en este caso, ella tuvo este tipo de inquietud, ella contaba que trabajaba de 8 a 6 de la tarde, y que después iba a la casa a cuidar a su mamá. Entonces yo decía, bueno, no le quedó en ningún momento espacio para dedicarse a ella misma, ¿no? Por ahí me interesaba saber un poco más de su experiencia, de cómo lo vivió, si tuvo la posibilidad de algún momento para ella. Me parece que para mí esto es central, es entender que no es egoísmo, que uno
se tiene que dedicar a uno mismo para poder cuidar mejor. Y bueno, no sé, me quedé con esa duda, no sé si en este momento se pueda hacer un ida y vuelta con Adriana. Claro, Adriana. Ok, gracias, Juan. Mi respuesta es, lo aprendí. Yo lo aprendí eso. Yo tuve una situación de estrés, de burnout, o sea, yo atravesé esa situación. Por eso hoy digo algunas cosas que digo, porque no porque la supe en los primeros tiempos de la enfermedad de mi mamá. El tema de la actividad física, la verdad que empezó a ser una necesidad. Yo, por supuesto que yo no vivía con mi mamá, ¿no? O sea, tenía mi vida propia. El tema de la actividad física, la contractura me obligó, la terrible contractura me obligó a hacer actividad física, porque o hacía actividad física o no me movía más. O sea, yo realmente, ¿no? Y hoy todavía tengo, yo, bueno, ahora me jubilé, ya tengo una situación totalmente distinta, pero la contractura me obligó a hacer actividad física, porque, o sea, eran terribles los dolores, ¿no? Yo aprendí aprendí el autocuidado. Y hoy no lo negocio por nada. pero, Claro. pero bueno, tengo 60 años, uno también, hoy no lo negocio por nada, pero aprendí el autocuidado, como muchas de nosotras, como muchas de mis compañeras de alma, como muchas hijas, muchos hijos, muchos esposos, muchas esposas, porque tuvimos que ir al médico, porque tuvimos que ir al kinesiólogo. O sea, por eso aprendimos, ¿no? Y me parece que esto es lo más, lo que hay, que se puede. Es decir, que a pesar de una situación muy difícil, con mucho laburo, con situaciones económicas, con situaciones familiares, porque yo en el medio de todo esto me separé, no me faltaba nada, se puede. Claro. Se puede volver al autocuidado, se puede aprender el autocuidado. A mí me parece que esto es lo más importante y más interesante. Se aprende el autocuidado, se puede aprender el autocuidado, hay que deconstruir muchas cosas, pero se puede hacer actividad al aire libre, se puede, ¿no? Se puede salir a caminar porque a veces es la única manera de sobrevivir, ¿no? Tal cual. A mí me parece que ya de por sí ya vivimos en una sociedad bastante sedentaria, pero me parece importante cuando por ahí se diagnostica a una persona con Alzheimer, me parece que está bueno ya desde el primer momento transmitir esto, de decir, bueno, por más que vos nunca hayas hecho actividad física, en este momento está bueno, parece contradictorio porque uno dice, no, pero pará, estoy a mil con todas estas cuestiones, y encima ahora vos me pedís que yo salga a caminar, no tengo tiempo, yo estoy desesperado por esta situación, por la otra, por otras cosas que se van sumando, y hasta parece que uno cuando recomienda en ese momento hacer actividad física, hasta dice, no, bueno, no me hinches ahora, cuando esto se descomprima yo voy a tener tiempo y espacio para poder hacerlo, y me parece que no, que tenemos que insistir con esto porque es justamente desde un comienzo que, por más que uno nunca haya hecho nada, empezar a practicar una actividad física, a ponernos en contacto con nuestro propio cuerpo, es justamente el que va a evitar, a disminuir la carga y tratar de no llegar a la sobrecarga, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre insistimos con esto, porque la verdad que es difícil poner el cuerpo, digamos, por lo general el cuerpo tiende a querer quedarse sentado, al sillón, y entonces es un trabajo muy activo que tenemos que hacer. En el curso de cuidadores siempre hacemos con Tere alguna encuesta, y muchos de los cuidadores no hacen actividad física o no se cuidan su propia salud. Entonces,
me parece que es importante remarcar, entiendo que esto es otra cuestión, ¿no? Que es algo que uno no elige, pero que desde salud podemos insistir con esto, cuando a una persona le toca tener que cuidar a alguien de su familia, insistir con el tema de la propia salud, de la propia actividad, porque eso nos va a fortalecer, digamos, ¿no? Y a la hora de sostener a otra persona que va perdiendo sus diferentes capacidades y que sabemos que a medida que pase el tiempo va a seguir perdiendo, y eso también desgasta mucho psicológicamente saber, también como kinesiólogo trabajé con pacientes con Alzheimer, y uno es bastante desmotivante saber que uno lo que va haciendo es acompañar el proceso y tratando de mantener la mayor independencia, pero sabe que la enfermedad va a ir progresando, entonces da la sensación de que todo lo que uno hace no sirve para nada, porque es decir, bueno, pero yo estoy estimulando esto y dentro de un mes va a dejar de reconocerme o no se va a acordar, o la capacidad de aprendizaje es nula casi, y de hecho va a seguir perdiendo. Entonces, es muy difícil. Por eso me parece que está bueno, sobre todo, poner el foco en el cuidador, en el entorno de la persona con Alzheimer, sobre todo para, teniendo toda la información, ¿no? Como comentaba Tere, de qué se trata la enfermedad, de no agarrársela con nuestro familiar, digamos, y sí tratar de estar cada vez mejor y ir fortaleciendo una estrategia para cuidarlo como se merece, digamos, ¿no? Sin tratar de limpiar un poco los vínculos familiares y de cuidado de todo lo que es la culpa, el desánimo, ¿no? Como todo lo que venían charlando. Me parece que sí. Yo quiero decir algo. Lo más difícil en salud pública es cambiar los hábitos. Los hábitos de sedentarismo, alimentación, uno sabe que nosotros estamos mucho más habituados a aceptar tomar un medicamento, aunque también cuando los medicamentos son crónicos, también se abandonan, pero mucho menos es de aceptar el cuidado corporal en lo que tiene que ver con todo lo que es sedentarismo y alimentación, ¿sí? O sea, y este es un trabajo que tenemos que hacer desde niños para poder incorporar. Ahora lo que tenemos que hacer es esto, poder tratar de incidir de alguna manera en las personas adultas que vienen con una cabeza de trabajo y de cuestiones personales que no tienen que ver con la tecnología, estar sentados, esto de estar en el Zoom, esto de tener un control remoto, toda la tecnología nos lleva a quedarnos quietos, y esto es lo más difícil de incorporar. Pero de lo que dijiste, me gustaría agregar que yo durante muchísimos años hice asistencial y acompañé pacientes y familias que tenían dentro de su seno un familiar con patología demencial. Y lo más interesante de ser profesional con esta patología es que uno no atiende solamente al paciente, atiende a una familia. Esta posibilidad de acompañar, ideando para cada una de las familias una situación diferente, porque cada familia necesita algo diferente, es algo muy enriquecedor para el equipo profesional. O sea, poder entrar a una casa que te abre el domicilio y poder ayudar a una familia que no entiende, no sabe, no puede, y sostener que ese familiar pueda convivir con ese grupo el mayor tiempo posible hasta que se decida la internación, es una situación de muchísima riqueza para el equipo profesional que quiera asumir el compromiso. O sea, la verdad es que la satisfacción que uno siente como profesional cuando se da cuenta que logra que ese paciente pueda convivir con su familia en una forma armónica,
Es muy, muy impresionante. Yo lo recuerdo con muchísima nostalgia de mi profesión, de esa apertura del hogar, de esa confianza que tienen las familias a los profesionales que realmente quieren trabajar con este tema y con la familia, ¿no? Y dicho esto, les pregunto, a mí me pasaba mucho de entrar a una casa y tener la sensación, por esto que decías, Teresa, del maltrato sutil, que te voy a pedir que nos digas en qué te das cuenta de este maltrato sutil cuando vos ves a un paciente y lo conocés, cuáles son los signos de alarma que te hacen pensar que hay algo que está pasando que nadie se da cuenta, ¿no? Y en ese momento a lo mejor es un matrimonio y te das cuenta que hay que incorporar a una tercera persona para algunas cuestiones y la pareja se resiste absolutamente a que ingrese una tercera persona al domicilio para el cuidado. Qué difícil. Te pregunto difícil. Pero es habitual que pase esto, ¿no? ¿Cómo podemos ir trabajando? ¿Qué es esto del maltrato sutil? Es realmente una situación difícil porque hay otro que es el cuidador principal y que sería quien es el responsable de las tareas de cuidado y de tomar las decisiones, ¿no? Entonces ahí cómo uno se puede colocar desde otra posición para poder hacer algún tipo de intervención en esa situación. Respecto a cómo darse cuenta, me parece, como decías vos, Ana, que en la medida en que uno va conociendo a ese paciente, a esa persona que está transcurriendo la enfermedad, uno puede irse dando cuenta en ciertos cambios en su conducta, en ciertas expresiones, en ciertos gestos, no sé, que podrían ser de temor, o que podría ser que uno lo nota más agitado o más nervioso de cómo lo venía viendo hasta el momento. Entonces, poder empezar a entender si esto tiene que ver con ciertos avances que se están dando en el curso del deterioro de la enfermedad o digamos, abrir esta hipótesis de algo que está pasando dentro de la convivencia y dentro del entorno familiar que puede expresar esta persona de esta forma. Generalmente, digamos, bueno, en primer lugar, a veces las situaciones de violencia son muy difíciles de denunciar porque tenemos quién es el agresor adelante, ¿no? Digamos, digo, agresor en sentidos generales, porque en algún punto lo que también hay que pensar, y me parece que es desde donde uno puede pensar una intervención, es que esa persona también está padeciendo y que llega a esa situación de maltrato porque él está agotado, ¿no? Por eso yo remarcaba esto de que cuando el cuidador no está bien, difícil que pueda ver las necesidades del otro y pueda abordarlo desde ahí. Entonces, por lo menos desde mi disciplina, y bueno, desde las disciplinas sociales en general, siempre para poder intervenir en una situación de violencia es necesario poder lograr que esa persona que ejerce esto sea consciente de lo que está haciendo, digamos, poder trabajar con ese cuidador, poder lograr que pueda expresar qué es lo que le está pasando, que pueda poner sus dificultades sobre la mesa y ver si desde ahí podemos empezar a establecer una modificación, que se sienta acompañado por el equipo de salud, que realmente es una figura importante y que mucho tiene que ver para poder abordar esta problemática, como decías recién, Ana. Yo te decía, en realidad a lo mejor te hice mal la pregunta, a mí lo que a mí me pasaba cuando ingresaba y me daba cuenta eran pacientes que a lo mejor vas los primeros meses y están impecables, muy higienizados, afeitados, muy bien vestidos, tienen una cama divina, están muy alimentados y
lo sutil de que vas viendo con el paso del tiempo que los dejan de afeitar, ya no están tan limpios, no les hacen el flancito que les gustaba antes, ¿no? Antes de pasar a la violencia mayor, o sea, hay un grado de violencia muy sutil, muy poco perceptible, que tiene que ver con el desgaste del cuidador, ¿no, Teresa? Sí, totalmente. Por eso decía que las situaciones de maltrato no solo son por acción, sino también por omisión. Como cuando uno deja de poder realizar los cuidados que el otro necesita para poder tener una calidad de vida adecuada. Sí, exactamente. Bueno, ingresar a una tercera persona es todo un acto heroico, ¿no? O sea, me parece que encontrar el perfil, a mí lo que me resultaba muchas veces era que la persona que ingresara supiera que estaba debajo, o sea, a las órdenes del otro, o sea, no que entrara una persona a enseñar y a cambiar toda la dinámica de la casa, sino que tiene que ser una persona con un perfil que se acomode muy bien bajo las indicaciones del que es el dueño de casa o dueña de casa, ¿no? Es muy difícil, con pocas horas, que tiene que ir aumentando la cantidad de horas. O sea, es todo un tema poder ingresar un tercero que se encargue de la higiene y del cuidado en un matrimonio, ¿no? Sí, Adriana. Estás no se te escucha. Sí, yo quería simplemente compartir, antes de llegar a la decisión de la institucionalización, nosotros con mis hermanos montamos una institución en la casa de mi mamá. Claro. Porque llegó un momento que era imposible que estuviese sola. Realmente esa situación fue la que justamente nos fue llevando a la decisión de la institucionalización, ¿no? Porque es altamente complejo, primero, encontrar las personas adecuadas. Por supuesto que terminan siendo 3 o 4 cuando se necesita una asistencia de 24 horas. No es fácil la introducción de una persona extraña para el paciente con Alzheimer, también termina siendo una situación muy compleja porque las desconoce, como no tiene memoria, al día siguiente desconoce toda la situación legal que también hay que cuidar en función de, no solamente cuidar, sino que es un derecho de los trabajadores cuidadores, ¿no es cierto? También la situación de cargas sociales y demás, esto también hay que decirlo, ¿no? Hay que cuidar los derechos de quienes cuidan formalmente, ¿no? En fin, es un tema muy complejo, también el cuidado de quién se introduce, porque muchas veces es el cuidador formal que puede terminar ejerciendo violencia sobre el paciente, porque yo laburaba, mi hermano trabajaba, la persona estaba sola con mi mamá, y mi mamá no tenía registro porque se olvidaba de todo. Entonces, eso también, bueno, es un tema complejo. Ahí me parece que hay que seguir profundizando en el tema de políticas públicas, de los cuidadores, centros de día, porque, bueno, si no, se hace muy difícil concretar todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Quería preguntarte, Juan, con respecto al cuidado en los pacientes que están postrados, el tema de escaras, el tema de posiciones viciosas, el tema de cómo movilizarlo, ¿nos podés decir algo? Sí, siempre está bueno cuando un paciente está en cama que no pase más de 2 horas en una misma posición. Esto es muy difícil, la verdad, de llevar a cabo, pero sobre todo, recién escuchaba esto, de mantenerlo durante 15 años, esta actividad, digamos, es algo realmente un laburo muy difícil. Pero digamos que
la indicación es esa, es que no pase más de 2 horas en una misma posición porque se empieza a lastimar la piel, que ya está adelgazada, que ya es una persona que no se mueve mucho, entonces ya pasan a ser unos cuidados así más intensos, digamos, ¿no? Ahí sobre todo es lo que decía antes si el cuidador informal tiene la posibilidad de capacitarse en cómo poner el cuerpo, digo porque es difícil charlarlo, pero sobre todo Pero hay que las almohadas, por ejemplo, fortalecer mucho las piernas, ¿no? Las almohadas, que le ponen siempre las almohaditas debajo de las rodillas. Claro, hay lugares que son típicos de úlceras, ¿no? El sacro, los talones, es ir adecuando, dejando esos lugares libres de presión. Uno tiene que imaginar que apoyado contra la cama, la piel se lastima, entonces ir rotándolo, ¿no? De un costado, del otro, todo eso también a nivel respiratorio es importante, ¿no? Que el pulmón vaya cambiando de posición, y siempre que se pueda bipedestarlo, ponerlo de pie, o sea, lo que más se pueda, depende de cada persona, ¿no? Pero si no se puede parar, que se siente, pero tratar de ir movilizándolo todo el tiempo, todo el día. Por eso digo que es importante, sobre todo, enfocarse en el cuidador que requiere una preparación física para esto. Si no, al mes ya estamos con una hernia de disco, si no lo podemos hacer bien, si no podemos tomarnos el tiempo, también siempre que uno va a movilizar a otra persona, tomarse un segundo para respirar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, porque muchas veces pasa que ayudamos a una persona a pararse para sentarse y después nos damos cuenta que la silla donde le íbamos a sentar no la pusimos. Entonces aparece la urgencia, el imprevisto del momento, que es donde uno hace un esfuerzo o una mala fuerza y se termina contracturando, desgarrando. Entonces, es importante, es como una cuestión de conciencia del presente, del momento, decir, bueno, concentrarse en lo que uno está haciendo cuando está cuidando y cuando está movilizando, haciendo un pasaje, tratar de no distraerse con otra cosa, de poner el 100% de la atención en eso que está haciendo en ese momento. Es fundamental. Obvio que yo siempre le digo a todos los cuidadores que más allá de hacer una actividad aeróbica, siempre ayuda a tener piernas fuertes. Digo, que todo el esfuerzo lo hagan las piernas y los abdominales, es una cuestión por ahí muy kinésica, pero si nosotros el centro está fuerte y somos conscientes de lo que estamos haciendo, hay muy poco riesgo de lastimarnos. Gracias. Bueno, la última pregunta, Teresa, ¿cómo elegimos una institución geriátrica? ¿Qué nos fijamos? Bueno, en primer lugar, hoy en día existe una normativa, ya desde hace bastante tiempo, en el caso específico de la ciudad de Buenos Aires, que estipula todas las características que una institución debe tener, y eso, digamos, poder conocer este material nos abre bastante el panorama sobre cuestiones que quizás uno por ahí, si no es de la temática, ni siquiera sabe que están presentes y que alguien ha pensado alguna de estas cuestiones al respecto. En primer lugar, independientemente de esta información que podemos recibir, que es necesaria, a mí me parece muy importante que quien va a elegir una institución que va a ser un familiar, en la mayoría de los casos, porque la persona ya no puede tomar esta decisión, puede elegir algún lugar que le inspire confianza, ¿sí? Y que en ese lugar encuentre algunas características que sean acordes a lo que a esa persona le gustó o le interesa de su vida. Digamos. Me parece que si uno cree que puede estar, digamos, es muy difícil realmente la decisión de la institucionalización. Yo creo que también la palabra es que es una situación traumática, como decía antes Adriana, pero si uno puede pensar que en ese lugar lo van a cuidar, que es el principal objetivo que uno elige, y que ahí van a hacer algo que uno ya no está pudiendo hacer,
y que si lo sigue haciendo quizás se equivoca en la forma en que lo lleva adelante. Digamos, si puede tener esto trabajado y pensado y consensuado con quienes tengan que tomar esa decisión, me parece que al momento de la elección tiene que estar un poco por ahí, por poder pensar qué cuestiones de ese lugar le gustarían a esta persona que está llevando. Y digo, le gustarían, digamos, porque no lo puede expresar, pero desde el sentir, desde este componente afectivo que decía Adriana, me parece que uno siempre tiene que apelar a eso, porque eso sigue estando presente, ¿no? Las sensaciones y los afectos, aunque no se puedan poner en palabras, sí hay muchas otras formas desde las cuales uno las expresa. Después podemos pensar, cuestiones como más técnicas, de que, digamos, que sea cerca de, en lo posible cerca del domicilio del cuidador, digamos, o de algún familiar que lo pueda ir a visitar, digamos, desde ya en términos de derechos que la institución, digamos, permita que un familiar ingrese en cualquier momento del día, digamos, por supuesto que avisando, porque todas las instituciones tienen su organización, digamos, hay también ahí una cotidianidad que hay que respetar y que no hay que alterar, porque, digamos, eso puede terminar siendo más disruptivo para quienes viven ahí adentro, por más que tranquilice a quien va de visita, digamos, pero si esto se puede consensuar, es un indicador muy importante a la hora de elegir una institución, que no haya solo una hora estipulada previamente para poder visitar al familiar. Que quizás después uno en lo cotidiano respeta y va en el horario de visita, y ahí también algo se arma con los otros familiares que van en el mismo horario, y uno se empieza a conocer, digamos, si uno, digamos, no solo va a visitar a su ser querido, sino que también, digamos, se arma toda una situación vincular con los otros. Pero parte de la sensación de confianza es saber que uno, como en cualquier casa, previo aviso, puede tocar timbre y pasar a visitar a su familiar si lo necesita o si siente esa necesidad en ese momento. No sé, me parece a mí como cuestiones importantes a tener siempre presente. Adriana, ¿querías acotar algo al respecto? No, realmente me parece, acuerdo absolutamente, sobre todo en esto que dijiste al principio, esto de poder decir, es acá, es este. Acá hay, yo lo voy a contar la anécdota, yo visité muchísimas instituciones, muchísimas, y cuando decidimos, donde la institucionalizamos, hubo algo, fuimos mi hermano y yo, nos miramos y dijimos, es acá, y no nos equivocamos. Esto que decías, esto responde a lo que mi mamá necesita y quiere, ¿no? Así que no tengo nada que agregar, coincido absolutamente con lo que acaba de decir Teresa, y gracias, porque es una decisión muy difícil, la búsqueda es un proceso muy complejo, y estos tips son muy buenos y yo te los agradezco. Sí, la verdad que hay una creencia popular de que es muy fácil internar a una persona en un geriátrico, y no es así. Como especialistas sabemos lo que le cuesta a nuestro familiar, a los familiares, institucionalizar a un padre, una madre, lo que buscan, lo que miran. O sea, la verdad que es un sentimiento muy especial, doloroso, es un cambio, un antes y un después en la relación, en la forma de mirar. O sea que hay que hablar de esto porque hay una creencia de depósito, de que es fácil, y la verdad que nosotros sabemos lo que duele y cómo hay que acompañar esos primeros meses, porque en muchos casos se institucionaliza el familiar y el paciente. La institución tiene que estar abierta a recibirlos, a escucharlos, a hablar todas las veces que sea necesario, a permitir que entren y vean cómo es el movimiento, hasta que se sienten, como dice Teresa, tengan esta confianza con el lugar, y ya no va a hacer falta que vayan a cualquier horario.
Sí, aparte, perdón, pero pensaba, ¿no? En esto difícil, hay algo de aceptar que esta persona avanzó en su deterioro, ¿no? Que esto es como muy difícil de ir reconociendo y es como un gran salto pensar que ya no puede estar en su hogar. Y hay algo de este punto de aceptación de que yo ya no puedo. O sea, son dos marcas muy fuertes que hay que atravesar en ese hecho, que creo que por eso lo vuelve tan traumático. ¿Sí? La verdad que yo las experiencias que he escuchado, después cuando se da la institucionalización, quizás no es tan terrible, digamos. Uno como familiar ama un montón de fantasías de que va a extrañar, de que le van a pasar, y la verdad que generalmente cuando se toma esta decisión, la persona ya está en una situación en donde no se daba tanto cuenta que era su casa donde estaba hasta el momento, ¿no? Y la familiaridad de algunos rostros, sino que creo que lo importante es esto, apelar a algún lugar donde uno pueda seguir acompañando, ya desde otro rol, y pueda estar presente desde ese cariño. Esto que decía Adriana, yo ahora disfruto el vínculo con mi mamá. Sí. Y yo quiero agregar que yo estoy profundamente agradecida. Mis hermanos y yo estamos no tenemos palabras de agradecimiento para el personal de la institución del esfuerzo enorme, enorme, enorme y el estrés que están, por el que están atravesando. O sea, nosotros realmente con mis hermanos hoy decimos que no tenemos palabra y que no hay dinero realmente que pague el esfuerzo y el trabajo y el cariño y la tranquilidad que hoy tenemos. Y digamos, yo estoy segura que esto es en muchísimas residencias, que no es solo en la que conocemos, sino que esto es en muchísimas residencias. Mi mamá está en la ciudad autónoma, pero que seguro es en muchos lugares. Y me parece que esto también hay que decir, que hoy lo que yo tengo es solo agradecimiento para las personas que están acompañando y cuidando a mi mamá. Y que, bueno, esto también hay que poder reconocerlo, ¿no? Porque están atravesando un estrés por esto de no me tengo que contagiar, ¿no? Así que, bueno, desde este lugar, mi enorme agradecimiento a todas las personas que hoy están atravesando que están haciendo este trabajo, ¿no? No hay palabras. Sí. Sí, coincido, Adriana. La verdad que hay que reivindicar el trabajo porque siempre se sabe de las instituciones que están fuera de norma, las que cometen irregularidades. Siempre estamos al orden de día con eso, que también existen, y por supuesto hay que cerrarlas y penalizarlas, pero hay muchísimas que trabajan silenciosamente, espectacularmente, que tienen que seguir trabajando por el bien de todos, por el bien de las familias, por el bien de los pacientes, por el bien de la sociedad. Así que tenemos que seguir reivindicando y cuidando el trabajo de las buenas instituciones. Bueno, la verdad que un placer haber compartido este rato con ustedes. Me vinieron un montón de historias a mi cabeza, un montón de pacientes a mi cabeza. Les agradezco profundamente este espacio y la comunicación con la gente, que es lo más importante. Agradezco también al personal de la legislatura que nos brinda este espacio y nos está cuidando también silenciosamente del otro lado. Y bueno, y Alma, quedan articulados con el equipo de gerontología, seguro que van a poder seguir trabajando juntos y que se van a valer uno de otro, porque todos, como vos dijiste, Adriana, nos necesitamos socialmente. Así que, bueno, un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Ana. Chao. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias.
de más. Sí,